Se lo avanzábamos en titulares. España ha vivido este verano una de las peores olas de incendios de los últimos años. 400.000 hectáreas calcinadas. La gran pregunta ahora es cómo se recuperan las zonas afectadas. Hablamos en el canal 24 Horas con Raúl de la Calle Santillana, secretario general en el Colegio Oficial de Técnicos Forestales. Buenos días. Buenos días. Señor de la Calle, ¿qué factores están detrás de esta ola de incendios que se ha vivido en España este verano? Bueno, son varios, ¿no? Los factores que ya veníamos incluso avisando. Fundamental el estado en el que se encuentran nuestros montes, de una acumulación de biomasa muy importante pues bueno, que facilita la continuidad de ese combustible, que además ha ayudado con estas lluvias primaverales que tuvimos, pues ayudó que ese material fino, esas herbáceas, ese pasto, pues creciera de una forma importante, que con la llegada del verano y de estas olas de calor que hemos sufrido, pues se convertían en combustible muy importante, que ha ayudado a la velocidad de propagación de esos incendios. Es algo que venimos avisando, que hay que fomentar esa prevención, esa gestión, y ahora pues nos toca el actuar tras el incendio y pensar qué vamos a hacer en esas superficies afectadas. La situación de los incendios en nuestro país este verano ha sido devastadora. ¿Cuáles son las principales consecuencias ecológicas de estos incendios? ¿Cómo se recuperan las zonas afectadas? Porque ahora que ya hemos conseguido frenar esos incendios, hay que ponerse a recuperar. Sin duda. El fuego deja atrás de sí pues un terreno mucho más vulnerable a la erosión, con una pérdida de nutrientes muy importantes. Hemos visto que ha habido daños severos en la fauna, en la microfauna y sobre todo en la flora silvestre, y todo ello supone pues una transformación profunda del paisaje, y sobre todo también un impacto económico y social que afecta de forma directa pues a la población rural, a esa población local que vive en las áreas cercanas a ese incendio. Ahora, lo urgente es evaluar qué es lo que ha pasado, con qué severidad ha pasado por cada una de las zonas, ver qué zonas son fácilmente recuperables, cuáles no, y sobre todo ahora poner el acento en la defensa del suelo fértil, ¿no? De ese suelo que tenemos ahí, que va a ser el que albergue la futura vida de la siguiente generación de monte o de superficie vegetal que tengamos en esa zona. Hablaba usted de las graves afectaciones que han visto tras esos incendios, cómo ha afectado también a la microfauna. ¿Cuánto tiempo necesita un bosque para regenerarse tras un incendio de esta magnitud? Y me refiero también a esa microfauna que se ha visto afectada. Sí, como hemos adelantado, va a depender un poco de la severidad con la que ha pasado el fuego en cada zona. No hay una receta única para cada una de las zonas. Evidentemente, si en las médulas teníamos un castañar centenario, pues evidentemente para que vuelva a existir ese castañar centenario va a pasar al menos 100 años, pero indudablemente va a ser una recuperación a largo plazo, ¿no? Tenemos que poner el acento una vez hecha la evaluación, en favorecer la regeneración natural. En nuestro monte mediterráneo pues tenemos esa suerte de que encinas, alcornoques, robles o incluso matorrales como brezos y retamas, incluso las jaras, que algunas rebrotan y otras tienen una estrategia por las que tras un incendio pues son capaces de rebotar con facilidad, y hacer esa evaluación también de cómo va evolucionando esa regeneración natural. Una vez que hemos visto cómo va esa regeneración, hay que hacer un seguimiento, y en las zonas donde haya dificultades, pues evidentemente ayudarlas con repoblaciones puntuales donde sea necesario. Tenemos que tener en cuenta que antes de esas primeras lluvias que ya en otoño nos pueden llegar, lo primero es defender el suelo, como hemos dicho antes, porque es el factor clave ahora mismo. ¿Qué técnicas de restauración son más adecuadas y qué errores se deben evitar en la reforestación? Porque ya sabemos cómo pueden ser las consecuencias. No sé si ahora, sabiendo cómo es el tipo de suelo, es mejor un tipo de reforestación que otra. Sí, bueno, como hemos adelantado, lo primero es esa defensa del suelo. Para ello existen varias estrategias, ¿no? Varias técnicas. Tenemos desde cubrir con mulching, que es cubrir el terreno con restos vegetales. Hay que aclarar que se cubren en zonas problemáticas, ¿no? No podemos pretender que todas
la superficie por completo al 100% pues quede cubierta, pero sí en esas zonas que los técnicos ya están evaluando y que pueden ser peligrosas, como las zonas de ladera o cercanas a flujos de agua, pues es evidente que hay que defender el suelo, pues bien con ese mulching, bien con la construcción de barreras físicas, como pueden ser fajinas, que son como, digamos que unas barreras transversales a la pendiente, albarradas, o terrazas para frenar la escorrentía que pueda venir de esas lluvias otoñales que puedan hacer que perdamos suelo y que incluso pues, nos impidan la futura regeneración natural y afecten a los caudales de agua e incluso puedan colmatar embalses y demás. Sobre la repoblación, cuando sea necesaria, como hemos dicho, hay que favorecer la regeneración natural y observar y hacer un seguimiento de esa regeneración natural. Evidentemente hay que evaluar qué tipo de monte es el que queremos tener ahí, si es un monte protector, si es un monte productivo, si es un monte que se ha dedicado al ocio, al turismo de naturaleza. En definitiva, tener muy claro cuál va a ser el uso de ese lugar. Una vez que tenemos eso evaluado, también tenemos que tener en cuenta, pues bueno, este escenario que tenemos en la actualidad de estrés que viven nuestras masas forestales, que se ven debilitadas según el lugar en el que se encuentran y por lo tanto hay que hacer una elección de especies pues adecuada, ¿no? Una elección de especies que favorezca un restablecimiento fuerte de ese terreno forestal de cara al futuro inmediato. Pues Raúl de la Calle Santillana, secretario general en el Colegio de Técnicos Forestales, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Muchas gracias a vosotros.